estamos en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Hemos visto el ministerio de Pedro en Cesarea hacia Cornelio, y ahora nos toca ver el ministerio de Bernabé y Saulo en Antioquía, allá en el capítulo 11, versos 19 al 30. Dice la palabra: mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber un gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron, y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Muy bien, vamos a ver en esta lección 4 apreciaciones referentes al ministerio en Antioquía, y vamos a ver cómo estas se van relacionando con el ministerio. ¿Qué está sucediendo en lo que acabamos de leer? Bueno, Antioquía estaba a 483 kilómetros al norte de Jerusalén. Tenía una población entre 250,000 y 500,000 personas. Esto quiere decir que era una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. De hecho, solo Roma, la capital, y Alejandría eran más grandes que Antioquía. La calle principal de Antioquía era de 7 kilómetros de largo y 10 metros de ancho, y tenía columnas en los dos lados. Era una ciudad muy hermosa, pero muy pecadora. Había un templo grande al dios griego del sol, Apolo, y dice la historia que unas 1,000 prostitutas cometían pecado con los que iban a adorar todos los días en el templo de Apolo. Sin embargo, esta ciudad inmoral llegó a ser el centro del cristianismo. Fue en Antioquía y no en Jerusalén donde se esparció el evangelio hacia el mundo. Antioquía llegó a ser la clave para alcanzar al mundo. Fue el centro evangelístico, el punto evangelístico, y no fue Jerusalén. Y aquí es donde nuevamente vemos cómo la providencia divina va haciendo, formando y desarrollando los lugares, las formas, los ministerios que el Señor Jesús quiere que haya en su iglesia. Esa era una estrategia que el Señor usó, tomar ciudades claves. De hecho, Pablo, a través de su ministerio en los viajes misioneros, lo vamos a ver, también fue otra estrategia que él siguió, de poder ir buscando ciudades claves para la extensión del evangelio. Vamos a ver entonces estas 4 apreciaciones referentes al ministerio en Antioquía. Primero, Dios tiene muchos obreros fieles que no son famosos. Los nombres de Bernabé y Saulo están en el título de esta sección, pero hay muchas otras personas que son igualmente importantes y que no están mencionadas por nombre. Note cómo empieza la sección en el verso 19.
Dice la palabra: mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo de la muerte de Esteban viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, a algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Lucas nos recuerda que la persecución que inicia tras la muerte de Esteban fue lo que detonó el evangelio hacia los gentiles. No fue el amor hacia los perdidos lo que hizo viajar a estas personas, sino que fue la necesidad y la mano de Dios que tuvo que presionar a la iglesia. Sin embargo, en medio de todas estas situaciones, los creyentes entendieron y comprendieron lo que el Señor quería mostrarles, y varios de ellos obedecieron al mandato del Señor de compartir el evangelio. Aquí vemos nuevamente que los pastores, los grandes líderes famosos, no necesariamente son todos reconocidos. Dios tiene muchos obreros y Dios quiere tomarte a ti como obrero. Aún no tengas un nombre reconocido, tu obra es valiosa siempre que compartimos el evangelio de Jesucristo a alguien, porque estamos afectando la eternidad de una persona. Así que aquí vemos que habían algunos creyentes que fueron tan importantes en la expansión de la iglesia como lo fueron Esteban, como lo fue Felipe, como lo fue Pedro, Bernabé y Pablo. Estos eran hombres valientes, llenos del Espíritu Santo, que empezaron a obedecer el mandato del Señor Jesús por encima de la crítica que les vendría por parte de la tradición y la cultura. ¿Y cuál fue el resultado? Que gran número creyó y se convirtió al Señor. Claro que honramos a hombres como Esteban, a hombres como Felipe, reconocemos el ministerio de Pedro y de Pablo, pero hay muchos otros creyentes cuyos nombres no son reconocidos aquí en la tierra, pero son reconocidos en el cielo. De hecho, el cielo estará lleno de hombres y mujeres fieles que nunca fueron famosos en la tierra, que nunca leímos de ellos quizá en los libros, pero que fueron fieles al Señor. Y es por esos pocos creyentes que son fieles que muchos otros llegan al Señor Jesús. Y el Señor Jesús va a premiar a cada uno según la obra que hayamos hecho. De hecho, el Señor dijo que aún un vaso de agua fría que le demos a alguien, a algún creyente, en el nombre del Señor Jesús, este vaso no va a regresar vacío. Así que vemos cómo el Señor tiene a mucha gente en la tierra que tal vez nunca sepamos de ellas, pero que Él sí los conoce y que Él está pendiente de quiénes son. Segundo principio que podemos observar en la lección de hoy es que hay un gran número de culturas, pero un solo evangelio. Por 15 años la iglesia de Jerusalén había predicado un evangelio judío. Y eso estaba bien para alcanzar a los judíos, porque los judíos hablaban a otros judíos, entendían la ley judía, comprendían toda la historia judía, y había una gran cantidad de estas personas. En el tiempo del Nuevo Testamento se estima que habían por lo menos unos 4 millones de judíos en la tierra, pero en comparación de los gentiles, habían más de 250 millones de gentiles. Y eso significaba que había más de 60 gentiles por cada judío, pero la iglesia de Jerusalén no estaba intentando llegar a los gentiles, ellos se habían encerrado. Entonces viene la persecución, algunos varones empiezan a hablar con gente no judía, es decir, con gentiles, y entonces estos gentiles empiezan a ser convertidos por el mensaje del evangelio.
Ahora, el mensaje del evangelio era uno, no es que haya un evangelio judío y un evangelio gentil, es un solo evangelio. Por eso dice Pablo, una sola fe, un solo espíritu, un solo bautismo. Es el mismo para los gentiles que para los judíos. Sin embargo, el hecho de que estos creyentes que le hablaban a los gentiles, dice la palabra, observa de dónde eran, dicen que los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene, es decir, estos creyentes tenían un trasfondo helénico, porque venían de Chipre y de Cirene, no de Jerusalén, no de Palestina, no eran de allá. Esta cosmovisión que ellos tenían, la apertura cultural que ellos tenían, fue un factor que el Señor usó para que el evangelio pudiese llegar a los gentiles. Para ganar una persona para Cristo se requieren por lo menos dos cosas. Primero, debemos hablar el idioma de la persona con la que estamos hablando, ¿sí? Y segundo, debemos dar un mensaje que la persona pueda comprender. Muy pocos griegos iban a comprender el mensaje por parte de un judío. ¿Por qué? Porque para los judíos ser cristiano era también vivir bajo la ley. Comer ciertos alimentos, ofrecer sacrificios de animales en el templo, significaba la circuncisión de los varones. En Jerusalén el judaísmo era la puerta a la iglesia. ¿Sí? La iglesia de Jerusalén era completamente judía. Entonces es importante también, ya hablamos de que la Biblia está por encima de la cultura, pero hay que separar también el evangelio del tema cultural. El Señor Jesús murió para quitar nuestros pecados, venció la muerte y Él va a regresar a llevarse a los suyos y a juzgar a los pecadores. Jesús era judío, pero eso no significa que nosotros tengamos que aprender el hebreo y vivir como judíos y adorar en sinagogas. No es necesario que los gentiles se conviertan a los judíos para llegar a ser cristianos, pero tampoco es necesario que todos los creyentes se vean, se vistan, coman, adoren de la misma manera. Hay un evangelio, pero hay muchas culturas. Aquí es donde tenemos que ser también sabios para separar el evangelio de la cultura. ¿Por qué? Porque muchas veces compartimos el evangelio, pero imponemos nuestra cultura. Y no funciona así. Estos creyentes le compartieron el evangelio a los gentiles, pero no los obligaron a adoptar la cultura judía. Debemos aprender que todos tenemos trasfondos diferentes y eso impacta la manera en la cual vivimos la vida cristiana. No es igual como adoran en África, como adoran en Latinoamérica, como adoran en Estados Unidos. ¿Sí? No todos los creyentes entendemos o logramos comprender de la misma manera las diferentes traducciones de la Escritura. Algunas culturas demuestran respeto y autoridad de una manera y otras de otra. Entonces, aquí es donde tenemos que separar el evangelio de la cultura. Totalmente. El Espíritu dirigió a Pedro hasta Cornelio, donde él estaba. Él obedeció a la palabra del Señor. Él se sometió a la voz del Espíritu Santo. Después de esto, Pedro regresa a Jerusalén y él se dedica al evangelio a los judíos. Y vemos cómo el Señor levanta un nuevo centro evangelístico en Antioquía. Y es en Antioquía donde la iglesia alcanzaría el mundo entero y no solo a los judíos. ¿Por qué? Porque aquí era necesario ya desprender el evangelio de la cultura judía. Y nosotros debemos entender esto. Necesitamos ya dar un paso para desprender el evangelio de nuestra tradición y de nuestra cultura. ¿Habrá gente que no se moleste? La habrá, pero es un paso que tenemos que dar. Ahora bien, tercer principio que quiero que veamos en esta lección, la tercera apreciación que observamos es que Bernabé vio la gracia de Dios y exhortó a los creyentes a permanecer fieles al Señor. Quiero que observes tres cosas en los versículos 22 al 23. Vamos a leerlos. Dice la palabra: cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe.
y mucha gente llegó al Señor. Quiero que observes estas tres cosas. Primero, Bernabé vio la evidencia de la gracia de Dios. La iglesia de Jerusalén envió al hombre indicado a Antioquía. Bernabé era una persona positiva, le gustaba animar a la gente, no era quizá tan negativa como Tomás, quien no hubiera podido ver la evidencia, quizá el que dijo hasta que yo no vea no crea. Quizá un Pedro, un Santiago, un Tomás hubieran visto ausencia de costumbres judías y entonces hubieran, en vez de alegrado, se hubieran entristecido. Pero los creyentes griegos, que eran más abiertos en el aspecto cultural, pues también eran más abiertos a entender que no todos tenían que parecerse a los judíos. Seguramente muchos en la iglesia de Jerusalén hubieran tenido dudas de la salvación de los creyentes en Antioquía, pero Bernabé no, Bernabé se regocijó. Cuando nosotros vemos un nuevo convertido, ¿qué es lo que vemos? El cabello, el vestido, la ropa, la música, el ritmo. Quizá no estamos viendo correctamente. Quizá este nuevo convertido sí, aún le faltan muchos cambios que hacer en su vida, demasiados, pero debemos concentrarnos no en esos aspectos, sino en la evidencia de la gracia de Dios. Y es decir, el amor, el hambre de esta persona por buscar al Señor. Ahora, lo segundo que vemos es que Bernabé exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. El hijo de consolación, es decir, Bernabé, los exhortó a permanecer fieles al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí es una pregunta clave para que entendamos y le pidamos al Señor que nos ayude a ver cómo es la vida cristiana realmente. Y vayamos desenfrascándonos de maneras de pensar que pensábamos que eran correctas. ¿Por qué Bernabé tendría que exhortar a los creyentes a permanecer fieles? Si la perseverancia de los santos fuera segura, si la perseverancia fuera garantía para todos los creyentes, entonces no habría necesidad de exhortar. ¿Para qué? Pero la realidad es que Bernabé sabía que la exhortación a la permanencia era necesaria porque la permanencia es necesaria para terminar la carrera con éxito, para andar por este camino cristiano. Ahora bien, un discípulo es un aprendiz, estudiante y seguidor de Jesucristo. Es alguien que aprende y practica lo que Jesús enseña. ¿Sí? Jesús, cuando nos llama, quiere que vivamos sus enseñanzas. Y por lo tanto, creer en el Señor, volverse en discípulo, significa seguirlo y caminar con Él. La palabra discípulo aparece en todo el libro de Hechos y es la palabra griega matetes, aparece unas 30 veces y significa lo mismo que cuando Hechos habla de creyentes. De hecho, son dos palabras que se refieren al mismo grupo de personas. Por lo tanto, todo creyente es un discípulo y todo discípulo es un creyente. Discípulo es otro nombre para cristiano. Y esto quiere decir que el cristiano, el creyente, el discípulo es aquel que desea caminar con su Señor, es aquel que camina con su Señor, que aprende con su Señor y por lo tanto se requiere de una permanencia en el Señor. Hay que permanecer fieles. Son aquellos que permanecen fieles los que caminan con el Señor. Si uno no está velando, orando, despierto, no tiene los ojos puestos en Jesucristo, seguramente se desviará. Es por eso que en la Biblia hay N cantidad de advertencias acerca de permanecer en la fe. Ahora, si no fuera posible desviarnos de la fe, entonces todas las advertencias no tendrían ningún sentido porque no hay ningún peligro real. Y yo pregunto, ¿las escrituras mienten? ¿No es real el peligro que nos dice? La realidad es que sí, familia. Es por eso que Bernabé exhortó a los nuevos creyentes de Antioquía a que permaneciesen fieles al Señor.
Él no mencionó ninguna ley ni costumbre, sino que hizo énfasis en el Señor, porque no se trata de seguir reglas, de seguir leyes, de seguir tradiciones, se trata de seguir al Señor. Lo tercero, que observamos aquí es que Él exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Por qué repito esto de propósito de corazón? Dice la NTV, alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Fieles al Señor. No hay que pasar por alto estas palabras. ¿Por qué? Porque esas son las claves. Esa es la clave para permanecer en el Señor. La fidelidad. La fidelidad. Es la clave. Mediante las Escrituras y el Espíritu, el Señor habla a cada persona. Los que obedecen crecen en gracia, pero los que se retienen a obedecer en algunas áreas de su corazón que no son buenas empiezan a tener problemas porque no son fieles. La fidelidad habla de confianza y la confianza habla de obediencia. Así que aquí Lucas nos recalca que Bernabé hizo esta exhortación. Ahora, quiero que notes la característica que Lucas nos dice acerca de Bernabé. Él nos dice que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Fíjate que el Espíritu Santo guió a Bernabé a buscar a Saulo y no a regresar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque es importante ayudar a los nuevos creyentes a fortalecerse en la fe para que sean capaces de vencer el pecado, las pruebas, las tentaciones y las falsas enseñanzas. Pero, ¿quiénes deben hacer ese trabajo? Aquellos que el Espíritu Santo ponga en el camino. Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo, era bueno, lleno de fe, y sin embargo buscó la ayuda de Saulo porque el Espíritu Santo lo dirigió a hacerlo. Fue en Antioquía y no en Jerusalén, donde se les llamó cristianos a los primeros discípulos. Y cristianos significa ser seguidor de Cristo. ¿Cómo fue que los creyentes de Antioquía siguieron los pasos del Señor Jesús? Bueno, ellos amaban a la gente de todas las razas y de todas las culturas. Por eso Antioquía llegó a ser el centro del ministerio para los gentiles. En todos los viajes, Pablo y Saulo iniciarían sus viajes allí y regresarían allá. El rasgo característico de todo creyente es el amor. Es el amor. Ahora, quiero que volvamos a leer este pasaje para ver el último principio de esta lección. Durante aquellos días, dice la palabra, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Quiero que notes que en la iglesia primitiva, en la dispensación de la gracia, cuando el Espíritu Santo ya lo teníamos, aún habían profetas. Estaban los apóstoles, pero habían también profetas. Viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Y este último principio con el que quiero cerrar esta lección nos dice que los profetas son pocos, pero todos pueden profetizar. Un profeta es una persona que hace una revelación de Dios a otros. 16 libros del Antiguo Testamento tienen nombres de alguno de ellos. De hecho, el Señor Jesús fue el profeta que Moisés mencionó en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, de hecho, hace énfasis en los apóstoles, hace más énfasis, en los apóstoles que en los profetas. Y sin embargo, hay profetas incluidos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la profecía forma parte de los dones que el Señor le ha dado a la iglesia. El Nuevo Testamento nos va a enseñar muchas cosas
acerca de la iglesia, ¿sí? ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento? Que uno de los propósitos de un profeta es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El mensaje del profeta puede ser de edificación, de exhortación o de consolación. También puede ser para advertir o para hablar del futuro. En Hechos, los profetas predicen el futuro con tanta frecuencia como practican otras clases de ministerio. Esto lo podemos ver durante todo el relato del libro de los Hechos. Y otra cosa que nos enseña el Nuevo Testamento es que necesitamos a los profetas. Necesitamos profetas hasta que el Señor Jesús venga. Eso es lo que la Escritura enseña. Ahora bien, para ser profeta, para ser evangelista, para ser pastor, maestro o apóstol, en el caso de los 12 apóstoles, siempre se requiere un llamado de Dios. Y pocos son llamados a ser profetas. Sin embargo, todos pueden profetizar, así como pocos son llamados a ser pastores, pero todos pastoreamos. Pastoreamos a los hijos, pastoreamos a un amigo, todos podemos ejercer esa función, pero pocos tienen el oficio pastoral. De la misma manera, el Espíritu Santo nos ha dado la promesa de profetizar. Todo creyente lo puede hacer, pero pocos tienen el oficio de profeta. El Señor quiere que todo creyente desee ansiosamente los dones espirituales, pero en especial el de profecía. Pablo enfatizó que los creyentes se edifican orando en lenguas. Él oraba en lenguas más que otros y en privado. Pablo deseaba que todos los creyentes oraran en lenguas porque de esa forma se edificaban espiritualmente, ¿sí? Pero aún más que esto, Pablo quería que todos profetizaran. Eso es lo que dice la palabra. Primera a los Corintios, capítulo 14. Acompáñame, Primera a los Corintios, en el capítulo 14, en el verso 5, dice la palabra: yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero aún más me gustaría que todos pudieran profetizar. Y esto quiere decir que Pablo sabía que hay la posibilidad de que todos profeticen y de que todos hablen en lenguas. Ya expliqué en una lección anterior entonces qué quiere decir cuando Pablo pregunta: ¿hablan todos lenguas? Y la respuesta ahí es no. Ese es otro tema, se los dejo ahí para que busquen la lección respectiva, que se llaman preguntas respecto a la llenura del Espíritu Santo, algo así se titula. Búsquenlo en la lista de YouTube si no la han escuchado. Entonces, recordemos también la oración de Moisés allá en Números 11:29. Él dijo: ojalá que todo el pueblo del Señor fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Por qué debemos desear profetizar? Porque la profecía edifica toda la iglesia local. Sería maravilloso si las iglesias regresáramos al plan original de Dios, donde todos los creyentes fueran llenos del Espíritu Santo, oráramos en lenguas en la casa y nos edificáramos, que habría profecía en la iglesia, donde hubiera don de sabiduría, palabra de conocimiento para alentar, exhortar, fortalecer, consolar o advertir. Ese es el ideal de la iglesia, no lo que tenemos hoy, un montón de planes, de programas, de estrategias, que lo he dicho una y otra vez, son importantes, son necesarias, sí, siempre que vienen del Espíritu Santo. El problema es cuando confiamos en el programa, cuando confiamos en la estrategia y dejamos a un lado lo que Dios ha puesto para la iglesia. Los pastores, nosotros, somos un don para la iglesia. Y toda iglesia debe valorar a sus pastores, porque cumplen una función mucho más extensa de lo que podemos imaginar. Pero el pastor no es puesto como el único que puede ministrar o que debe ministrar. Todos los creyentes deberían hacer eso. El problema es que muchas veces la carnalidad o la falta de fe nos impiden disfrutar de las bendiciones del Espíritu Santo. No debemos darle menor valor a la profecía, no debemos menospreciar la profecía. La profecía es sobrenatural, así como hablar en lenguas, ¿sí? Pero tampoco hay que hacerla tan complicada, porque no es más complicada que hablar en lenguas. Y para hablar en lenguas hay que disponer nuestro corazón con alegría, con gozo, con gratitud y creer en el Señor. Y entonces vendrán las lenguas, de la misma manera la profecía. Lo que pasa es que a veces llevamos al extremo los dones de Dios, ¿sí? A veces
lo llevamos a un extremo que no es bíblico. Un don es algo que el Señor quiere darnos y ha decidido darnos. Por lo tanto, hay que creerlo simplemente. Hay que agradecer por el regalo. Eso igual ya lo comentamos en lecciones anteriores. No hay que convencer a Dios para que nos dé el don de profecía. Solo debemos expresar las palabras de fe que Él trae a nuestra mente. Para la iglesia del primer siglo, esto era algo muy común y muy recurrente porque ellos eran sensibles al Espíritu Santo. Y sin embargo, en algún tiempo la iglesia empezó a menospreciar la profecía. Por eso Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 19 al 22, nos exhorta a la iglesia a no menospreciar la profecía. Ahora, claro, cuando veamos el estudio del libro de los Corintios, vamos a ver que hay que examinar cuidadosamente toda profecía. Porque con una profecía, con una palabra, una revelación, contradice las escrituras, entonces ahí tenemos un problema, porque también hay falsos profetas. De hecho, la enseñanza del Señor Jesús acerca de los falsos profetas no tendría sentido si no hay profecía en la iglesia de hoy. Hasta que el Señor nos regrese, debemos permanecer en lo que la palabra nos ha revelado. Y la palabra nos revela que los dones del Espíritu Santo están vigentes y vigentes para situaciones puntuales de la vida diaria. Si nos damos cuenta, la profecía de Ágabo, quien era un hombre reconocido en Jerusalén, ayudó a la iglesia. ¿Sí? Cuando nosotros conocemos a la persona que profetiza, comprendemos más su corazón. Claro que los profetas son de gran bendición. Ahora, ¿cómo ayudó la profecía de Ágabo a los creyentes de Antioquía? Bueno, hay que recordar que los creyentes huyeron de Jerusalén y se esparcieron por Judea y Samaria. Por lo tanto, el hambre debió ser insoportable para ellos que habían perdido sus posesiones. Así que los discípulos griegos de Antioquía decidieron ayudar a los hermanos judíos allá en Judea. La ofrenda de Antioquía sirvió para dos propósitos. Primero, ayudó a los creyentes pobres de Judea cuando llegó el hambre. Y segundo, fortaleció la relación entre los creyentes gentiles de Siria y los creyentes judíos de Judea. Y fue la bendición del don de profecía quien trajo estas bendiciones a la iglesia. Vamos a estudiar más acerca de la profecía cuando lleguemos al capítulo 21. ¿Sí? Ahí vamos a abordar un poco más cuando nos muestran algunas doncellas que profetizaban. Y también en nuestro estudio del libro de los Corintios. Así que termina de escuchar este estudio y esperamos que empieces a escuchar el estudio de los Corintios. Dios les bendiga, estamos despedidos.